Esta hora de la noche tenemos ya en las claves del día al dirigente de la Asociación de Concesionarias de Transporte Urbano, el señor Ángel Mendoza, para que nos cuente un poco cómo ha sido el inicio este 1 de julio de la no cuarentena en términos de transporte, porque los empresarios del transporte público también tienen un reto tremendo hacia adelante. Señor Mendoza, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en las claves del día. Omar Benirus, muy buenas noches y gracias a RPP por la oportunidad. Cuéntenos un poco, señor Mendoza, cómo ha sido el día de hoy. Hemos podido registrar desde muy temprano con los reporteros que teníamos en diferentes puntos del país que ha habido cierto desorden, que la gente buscaba subirse a un bus, a una cúster para poder movilizarse. Digamos, ¿esto va a continuar? ¿Esto se va a ir ordenando? ¿Cómo han visto la situación ustedes desde el sector privado? Bueno, en principio, creemos que debemos hacer presente una crítica constructiva al gobierno, porque en muchas ciudades, en otros países, los gobiernos han tomado decisiones para justamente afrontar la reanudación de actividades a través de un transporte público ordenado mediante medidas oportunas. Estamos en la tercera fase y vemos que recién se están dando algunas medidas necesarias. Esto está generando justamente lo que vemos el día de hoy, largas colas, ¿no? Y realmente hay una demanda o una oferta de buses insuficiente y el gran perjudicado es el usuario. De tal manera que aquí de lo que se trata es que tanto los empresarios del transporte como los usuarios tienen que poner de su parte para poder respetar los protocolos, porque lo que se quiere es evitar los contagios. Exactamente. Entonces, para ello tiene que haber una serie de medidas. Y este subsidio que anunció el ministro de Transportes, al que se llegó a un acuerdo justamente con los gremios transportistas de 117 millones de soles, ¿no es suficiente para poder adoptar ese tipo de medidas o va por cuerdas separadas? Evidentemente va por cuerdas separadas, porque de lo que se trata en el transporte urbano es dar una solución integral. El subsidio es una parte para poder cubrir los costos, es algo necesario para que no se castigue más económicamente a los usuarios frente a un incremento de tarifa. Sin embargo, estos montos, por lo que se ve, van a ser insuficientes. Además, va a ser por un periodo corto. Pero no solamente ello, sino que además lo que hay que tener presente es que el subsidio tiene que ser entregado de manera responsable y los empresarios del transporte urbano convencional en especial tienen que poner, digamos, un antes y un después. Un antes en el sentido de que tenemos un servicio aún todavía deficiente, aún deplorable, pero en adelante, frente a este subsidio, debe ser un reto para poder cambiar las condiciones para prestar un servicio de calidad y eficiente. Pero no es suficiente el esfuerzo del empresario. Es necesario que el Estado, el gobierno, se preocupe por el transporte público a través del parte de las normas, sino que se aterricen. Claro, por ejemplo, una de las soluciones fundamentales no solamente es el subsidio, sino que frente a la falta de oferta de buses, hay escasez de buses como lo vemos, hemos planteado hace muchos meses atrás que debe haber carriles segregados, carriles exclusivos para el transporte público. Porque ¿cuál es el mayor problema en la ciudad de Lima? La congestión vehicular. Recordemos que Lima es la tercera ciudad en el mundo con mayor congestión vehicular. Por lo tanto, el transporte público está atrapado en la congestión vehicular. Pero si tuvieran carriles segregados, los vehículos irían mucho más rápido, los usuarios llegarían más rápido a su destino. Ojo, que en la medida que vayan mucho tiempo en el transporte público están propensos al contagio y en la medida que se recorte esos tiempos de viaje vamos a evitar precisamente el contagio y vamos a cuidar la salud y la vida de todos los peruanos. Sin embargo, estos carriles es importante para que vaya mucho más rápido el transporte público. Claro, sin embargo entiendo que también el tema del congestionamiento y la limitación de los carriles segregados se choca con una gran muralla que es la informalidad que se da en el transporte público, por ejemplo con el uso de colectivos, que justamente también generan ese nivel de congestión, pero los colectivos a su vez tienen una razón de ser, que es que la oferta de transporte público de calidad es insuficiente, entonces la gente prefiere optar por el transporte informal, es decir, estamos, señor Mendoza, en un círculo vicioso hace décadas en este país. Efectivamente, el transporte público por décadas ha sido abandonado y la informalidad existe por dos factores fundamentales. Uno, porque el usuario
ve una flota limitada, o sea, hay una oferta de vehículos limitado, no hay los vehículos suficientes, y dos, porque llega mucho más rápido con el vehículo informal a su destino. Exacto. Pero si tendríamos carriles segregados, mataríamos esos dos problemas. ¿Por qué? Porque con la flota que tenemos el día de hoy, en vez de que, por ejemplo, un vehículo pueda dar 2 vueltas al día, ¿no?, dentro de su recorrido, si habría carriles segregados, haría 4 vueltas, es decir, al doble de lo que da el día de hoy con la congestión vehicular. Entonces, habría mucho más oferta de vehículos porque darían más vueltas en el día, irían mucho más rápido y mataríamos la informalidad porque el vehículo informal no podría meterse al carril segregado, cuya experiencia ya la tenemos. Miren el metropolitano. La persona que, por ejemplo, va del centro a Los Olivos o viceversa, opta muchas veces, en vez del taxi o en vez de un vehículo autocolectivo informal, por el metropolitano. Así vaya en pésimas condiciones, opta por el metropolitano porque sabe que va por el carril segregado, que va avanzando rápido y al costado tiene a los buses, como vemos en las imágenes, que están detenidas, ¿no? Entonces, vemos el día de hoy que, por ejemplo, las bicicletas con el carril segregado van mucho más rápido porque los vehículos en hora punta van a 3 kilómetros por hora. 3 kilómetros por hora. O sea, caminando se llega mucho más rápido a su destino si uno quiere caminar 5 o 10 cuadras. Eso es totalmente cierto. Y ahora, señor Mendoza, ¿es sostenible en los no sé cuántos meses que el transporte público opere a, digamos, una capacidad limitada, llevando solamente personas sentadas, ningún parado? ¿Esto es sostenible? ¿Esto va a evitar realmente los contagios al momento de transportarse? Porque yo veía esas imágenes, es verdad, muchos no llevaban ningún pasajero parado, pero lo que veíamos en los paraderos era aglomeración de personas que intentaban tomar un bus de transporte público. Es fundamental que todos podamos entender la nueva normalidad y tiene que haber un respeto por la convivencia social. Eso significa que todos los que estamos expuestos al contagio tenemos que, más aún, más que nunca, respetar a los demás, respetar a uno mismo. Entonces, cuando uno va a usar el transporte público, tiene que usar el protocolo, tiene que cumplir el protocolo, la mascarilla y ahora el protector facial. Porque precisamente si se ha permitido desde el día de ayer, mediante un decreto supremo, que en el transporte público el aforo permite que todos ya pueden ir sentados desde el día de hoy, sin embargo, va a haber una condición que tienen que ir con un protector facial. Entonces, tiene que haber ese cumplimiento de parte de los usuarios, porque muchas veces el transportista, cuando abre la puerta del bus, los usuarios, por querer llegar rápido a su destino, suben, ¿no? Y no respetan muchas veces los protocolos, como también hay de los transportistas informales que muchas veces vemos que hacinan el vehículo, vemos las combis hacinadas y esto tampoco no puede ocurrir. Y que también había una gran responsabilidad de los empresarios del transporte porque, digamos, en muchas empresas se aplica esta modalidad de motivar al chofer, motivar al cobrador a recoger la mayor cantidad de gente posible, porque también de eso depende el ingreso que se lleva a su casa ese día o esa semana. Esto no es un incentivo perverso justamente que por muchos años ha generado este nivel de informalidad y de depredación en las calles de Lima. Efectivamente, Omar. O sea, lo que está ocurriendo aquí es que el gran problema del transporte público es que todavía el 85% del transporte urbano se maneja bajo un sistema comisionista afiliador. Eso implica que tenemos vehículos de propiedad de terceros, no de propiedad de las empresas de transporte, y esto genera todo en informalidad, porque cada propietario de vehículo y cada conductor procura llevar lo máximo que puede en el día de la producción. Y eso hace que haya correteos, haya accidentes, y justamente lo que ha implicado la reforma o el reordenamiento del transporte en la ciudad de Lima y Callao son los corredores complementarios. Implican empresas formales, 100% de conductores en planilla, flota propia al 100%, entre otras medidas. Sabemos que todavía no es lo perfecto, no es lo correcto, pero ese es el gran salto a la formalidad y eso le toca ahora al transporte urbano convencional, precisamente de tener a los conductores en planilla, de ir a una flota propia, de ir a vehículos de mayor capacidad para no ocupar mucho espacio en la ciudad, y etcétera, etcétera. De tal manera que, Omar, una de las claves del día, que va en la línea de tu programa,
es que el transporte público tiene que contar con carriles segregados para que el transporte pueda discurrir rápidamente, para que la oferta, que hoy día se ve insuficiente en el mercado, se pueda ver de una manera distinta cuando los vehículos puedan dar más vueltas en el día, y eso va a representar una mayor certeza para el usuario de llegar más pronto a su destino, va a tener una certeza de que va a pasar por una hora determinada por un paradero y se va a combatir de esa forma la informalidad. Perfecto, señor Mendoza, clarísimo entonces. Muchas gracias por estar esta noche en Las Claves del Día. Ángel Mendoza, dirigente de la Asociación de Concesionarias del Transporte Urbano. Y así están